Hay Doctora, que ir yo a voy a grabar. grabar. Buenos días. Por favor. Perdón de nuevo, Lisme José. Gracias, doctora. Ya, solo por esta vez los he juntado a los dos, pero les pasas la grabación y ya está. ¿Ya? Bueno, el grupo C está un poquito adelantado, o sea que este primer Zoom nos ponemos al día los dos. Estábamos hablando de reacciones adversas. ¿Quién recuerda si las reacciones adversas estaban relacionadas o no con la dosis usual? Sí, doctora, está relacionado. Ok, o sea que estoy hablando de efectos no deseados a dosis usual, no necesariamente cuando he intoxicado al paciente. A partir de ahí intentábamos revisar cómo vamos a clasificar las reacciones adversas que tienen varios nombres, efectos colaterales, reacción adversa, efecto no deseado, y las clasificaciones para mí más adecuadas es de acuerdo al mecanismo de producción, que tenemos 5 tipos, relación a la dosis y según la gravedad. Vamos a repasar muy rápido, ya hemos visto el mecanismo de producción con los dos grupos, las dos primeras. Sobredosis relativa, ¿quién recuerda que era una sobredosis relativa? ¿Tenía relación con la dosis o tenía relación con el organismo del paciente? Según el paciente, doctora, en su estado inmunológico. Ok, más que inmunológico, revisa que es farmacocinético. El paciente que tenga una alteración farmacocinética. ¿Quién me puede dar un ejemplo de una alteración farmacocinética? Una insuficiencia renal, doctora, que impida la biotransformación. Si es insuficiencia renal, no es biotransformación, es eliminación, ¿cierto? Elimina- ¿Ok? Y si es biotransformación, ¿dónde estaría el problema? En el En el hígado. hígado. Doctor. A nivel hepático, mejor imposible, listo. Entonces, son por cambios farmacocinéticas que tiene el paciente, entonces la dosis usual le llega a intoxicar, o porque no puede eliminar el fármaco o porque no puede biotransformarlo. Perfecto, ahí habíamos visto este pacientito con una creatinina alta. ¿Quién recuerda hasta cuánto es normal el valor de creatinina? 1,4. 0,4 a A 1,4. 1,4. Listo, todo con 4 les dije, ¿no? Aunque hay un poquito más menos, ¿verdad? En 1,5, un poquito menos de 0,4. ¿Y por qué será un buen indicador de función renal la creatinina? Disculpe, doctora. Sí, disculpadísimo. Parece que están los del C hoy también, así que ya superó los 100 integrantes, o ya llegó a los 100 integrantes y no pueden entrar todos a la reunión. Sí, los del C ya avanzaron este Zoom, a ver el otro. Lo que pasa es que el jueves era su clase y era Día de la Madre. Pero bueno, están grabándoles y le van a pasar, ¿ya? Solo por esta Ok, semana, no va a volver a pasar. Es que habían unos actos de la universidad y a veces se molestan que uno no participe. Entonces era justo en el horario de clase, ¿ya? Por el Día de la Madre. Es solo por hoy, no te preocupes, ¿ya? ok, doctora. No va a volver a pasar. Su compañero está grabándole, les va a pasar. Esto ya avanzó el grupo C, ¿ya? Gracias, A doctora. los del D me los han dejado. Bueno, solo por esta vez vamos a tenerle tolerancia a la profe. ¿Quién recordaba por qué la creatinina era indicador de función renal? Porque se producía todos los días, doctora. ¿Ya? Y Era el único medio Por- la única vía de excreción a la filtración glomerular de la creatinina, doctora. listo, porque la única vía de excreción básicamente es filtración glomerular. Y si el riñón no está filtrando, el fármaco o la creatinina queda en sangre, entonces ya me está indicando que él está filtrando poco. Hay una fórmula que la vamos a aprender para la filtración, que lo vamos a hacer en la práctica, ¿ya? ¿Qué toca hacer ahí? No le doy fármaco al paciente con insuficiencia renal, no. Tengo que ajustar la dosis por función renal y eso lo vamos a aprender. Bien, esto ya lo habíamos avanzado, entonces en este caso este pacientito con esta creatinina no está eliminando. Si yo le doy dosis usual, se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando. ¿Dónde está el problema? Fármacos de franja terapéutica estrecha. ¿Qué es franja terapéutica estrecha? Dosis efectiva y dosis tóxica cerca. ¿Y quién recordaba cuál era el principal efecto adverso irreversible de amicacina, que es un aminoglucósido, es un antibacteriano? la, Ototoxicidad. Ototoxicidad irreversible, paciente queda sordo.
También es nefrotóxico, pero ya este paciente tiene ya una nefrotoxicidad que no sabemos si es aguda o si es crónica, ¿no? Eso también hay que revisar. Una deshidratación terrible me lleva a una insuficiencia renal aguda, pero lo hidrata rápido al paciente y recuperas el riñón. Pero una insuficiencia renal crónica por una hipertensión, por una diabetes, eso ya es casi irrecuperable. Bien, entonces acá está claro que el primer mecanismo de producción es una sobredosis relativa, relacionado con qué parámetros farmacocinéticos del paciente, vías de eliminación o de biotransformación. Eso es una sobredosis relativa a dosis usual. ¿Con qué fármacos voy a tener mayor precaución? Franja terapéutica estrecha y efectos adversos irreversibles. ¿Listo? No sé si llegamos a ver esto con el grupo D. ¿Sí? Bueno, entonces el segundo mecanismo, acá tenemos un efecto adverso. ¿Por qué? Porque yo sé que salbutamol necesito que actúe en bronquio, haciendo una relajación, broncodilatación, pero como no es selectivo de beta 2, también es de beta 1, a nivel cardíaco teníamos una taquicardia. En este caso, ¿será que yo puedo separar este efecto adverso? No, doctora. La acción farmacológica, no. A ello, ¿cómo le vamos a llamar? Efecto colateral. Significa que está prendido los dos. Todavía no tengo un fármaco exclusivo en asma bronquial, agonista beta 2, sin que tenga el toque beta 1. ¿Ya? El toque no, el mecanismo de acción en beta 1. O sea que en este caso la reacción adversa es parte de la acción farmacológica. Es parte de la acción farmacológica. Yo que les decía acá, siempre tengo que revisar qué efecto es el deseado para ver cuál es el no deseado. ¿Qué efecto es el deseado? En este caso, broncodilatación. Pero si tu paciente tuviese bradicardia y ya es un candidato a marcapaso, pero hay que hacer los trámites, hay que conseguir el marcapaso y yo lo necesito todavía estimular esa frecuencia cardíaca hasta X momento, puedo darle un salto. ¿Por qué? Porque le aumenta frecuencia cardíaca. Y no le voy a dar en aerosol, le voy a dar en vía oral. ¿Para qué? Para que el fármaco al ingresar pueda tomar receptores beta 1. ¿Por qué en vía oral? Porque yo tomo en vía oral y todos mis órganos están sujetos a la acción del fármaco, hasta donde mi cuerpo le permite ingresar. Ya eso lo vamos a ver en absorción. Pero si yo uso en aerosol, usar en aerosol tiene dos ventajas. Uno, actúo directamente en el órgano que yo necesito. Número dos, la absorción a sangre, a circulación sistémica es casi nula, muy, muy baja. Efecto cardíaco va a estar minimizado. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa vía es la mejor. El problema es que a veces esa vía no se administra fácil, hay que coordinar la inspiración profunda con jalar el aerosol. El paciente a veces no está en esas condiciones de hacer una buena terapia o su gas propulsor le hace alergia al paciente y más broncoespasmo. En esos casos no le puedo administrar. Ya está súper repasado. Estoy acá. Ok. Ahora vamos con otro ejemplo, no sé si lo vimos. Este paciente tiene una otitis media aguda. Ok. ¿Qué debo cubrir? Gran positivo y gran negativo. Vamos a elegir un antibacteriano para esa otitis. Amoxicilina, excelente fármaco. Penicilina, gran positivo y gran negativo. Su espectro, no para todos, pero una buena cantidad de gran negativo, a diferencia de una penis natural. O sea que me puede cubrir neumococo, Haemophilus influenzae, que son los gérmenes como más frecuentes en las otitis. Estoy hablando de un gran positivo, como es un neumococo, un Haemophilus influenzae, como es un bacilo gram negativo, o una Klebsiella pneumoniae, bacilo gram negativo. Gran positivo y gran negativo con un solo fármaco. ¿Ok? Si yo le pregunto, ¿qué RAM voy a esperar? Esto también creo que ya lo hemos hablado. Si él es de amplio espectro. Lo tomo en vía oral. Dime, Dora. El vestido de Flora. Sí, señor, eso les he insistido. Me barre la flora intestinal normal, gran positivo y gran negativo. Si el paciente empieza a alimentarse, no hay buena flora y empiezan cuadros diarreicos, llamados disbiosis, y también puede haber hiperpermeabilidad intestinal. Pregunta del millón, ¿formará parte de la acción farmacológica principal? Sí, lo que yo quiero es que vaya, inhiba síntesis de pared celular y lo que él va a hacer es una diarrea.
¿Se dan cuenta? No es directamente proporcional a la acción farmacológica, es secundaria, porque la acción farmacológica es inhibir pared de la bacteria para que la bacteria se muera, pero como va a matar mis buenas bacterias, no va a haber buena flora y vienen los cuadros diarreicos. O sea que no es exactamente relacionada al mecanismo de acción, pero sí es una consecuencia del mecanismo de acción. A eso, ¿qué le vamos a llamar? Efectos secundarios. Eso, efectos secundarios. Fíjense que es muy difícil mentalmente separar efecto adverso, efecto secundario o colateral. Por lo tanto, nosotros lo vamos a usar como sinónimo. Sin embargo, ustedes ya saben que tiene sus diferencias. Los dos son no deseados, punto. O sea que no nos vamos a hacer mayores problemas y le vamos a llamar reacción adversa, sea un efecto secundario, un efecto colateral. Básicamente nos vamos a dirigir a ellos como sinónimos, más no son sinónimos, mecanismos de producción son un poco diferentes. ¿Ya? Bien, tenemos este paciente de 30 años de edad, él hace una salmonelosis. Cloranfenicol es un fármaco espectacular, ¿en qué sentido? Es liposoluble, va a llegar hasta la última célula de mi cuerpo, atraviesa barrera hematoencefálica, muy antiguo, muy económico. Antes decían cloranfenicol sirve para todo, ¿por qué? Porque tiene un espectro tan amplio, gran positivo, gran negativo, que tú le das cloranfenicol al paciente y no sabes qué bacteria hay y seguro ese paciente me diría así. Pero él tiene una reacción adversa, motivo por la cual, inusual, fue retirada, estoy con mala conexión, fue retirada del comercio. Ahora me escucharon mejor, bajo mi conexión, ¿no? Un poquito. Fue retirada del comercio, no retirada, sino que quedó como una de las últimas alternativas, porque hay fármacos menos tóxicos. ¿Quién recuerda la toxicidad de cloranfenicol? Produce anemia plástica. Anemia plástica. ¿Y sabes qué es anemia plástica? Puedes repetir, sí. Aquí estoy hablando ahí justo bajo mi señal, ¿no? Entonces ese cloranfenicol, amplio espectro, antiguo, muy liposoluble, entra para todos lados. Se usó muchísimo y después alguien se puso a observar un efecto adverso inusual que su compañera Dora dijo, anemia plástica. ¿Qué es una anemia plástica? Destrucción de los elementos formes de la sangre, glóbulos rojos, blancos y plaquetas. No lo va a poder elaborar el paciente. Y ese paciente es candidato a trasplante de médula. ¿Sucede en todos los pacientes? No. Su casuística, síndrome de niño gris, dice. El síndrome de niño gris se produce diferente, es porque el recién nacido, el pequeño, no tiene la capacidad de biotransformar a cloranfenicol y él se nos va a acumular principalmente en ganglios de la base y hace depresión respiratoria, además de otros efectos. ¿Ya? Es diferente a la anemia plástica. Son dos efectos adversos de cloranfenicol. Cloranfenicol contraindicado en recién nacidos y prematuros por síndrome de niño gris. Pero en un adulto, este paciente no tiene 30 años. 1 en 1.000.000, o sea, una casuística extremadamente baja, ¿qué me puede producir? Anemia plástica. Pregunta del millón. ¿Puedo prevenir o no una anemia plástica? Yo le voy a dar cloranfenicol al paciente porque está con una meningitis, no tengo recursos, cloranfenicol llega muy bien y es muy barato. No, doctora. ¿Por qué? ¿Por qué no lo puedo prevenir? Porque el fármaco es diferente, la reacción en cada paciente. Porque el fármaco es diferente. Va en forma, es la respuesta genética del paciente, ¿no, doctora? Ya. Fíjense que este paciente y si es justo el que transforma a cloranfenicol, ¿de qué estamos hablando? De que le falta una enzima que se llama glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Yo puedo nacer sin esa enzima, llevar una vida normal perfectamente. Pero en cuanto reciba 1 miligramo o 1000 miligramos de cloranfenicol, ¿qué va a pasar?
se empieza a acumular en la médula ósea y me hace anemia plástica. Es una reacción que puede ocurrir a los pocos días de administrar, a los meses o a los años, ¿de acuerdo? O sea que tampoco es previsible de decir, tomo ahora el fármaco y mañana aparece. No, por eso fue tan difícil de llegar a esa conclusión de que esos pacientes que hicieron anemia plástica, ¿qué tenían en común? Y en común tenían el uso de cloranfenicol. Yo les pregunté si era previsible o no. Es relativo según dónde viva. Por ejemplo, en otros países sí se puede hacer, determinar si el paciente tiene o no esa enzima. Es un estudio genético, efectivamente, no es económico, va a salir más caro el estudio genético que el tratamiento. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que cloranfenicol es casi mi última alternativa cuando realmente no hay otro antibacteriano sensible o no hay recursos directamente. Si tienes una meningitis, pues vamos a usar un meropenem última generación, 500 bolivianos, contra un cloranfenicol, que el frasco puede salir 10 bolivianos. Si no hay recursos, el paciente igual se va a morir con meningitis, le dan un cloranfenicol. Todavía nosotros lo usamos en algunas patologías. El precio es muy barato, porque es antiguo, ya casi nadie lo usa. A veces cuesta hasta encontrarlo, porque a un laboratorio no le es rentable hacer un fármaco antiguo y de bajo costo, que se mueve muy poco. Ajá, Dora apareció. Y ya me asustó, ¿eh? Bueno, entonces, fíjense ustedes que estoy hablando de un fármaco antiguo que se biotransforma por una enzima que probablemente justo ese paciente no la tiene. Entonces, una idiosincrasia. Las idiosincrasias generalmente son no predecibles, pero de pronto, con el avanzar del tiempo, se puede probablemente prevenir. Pero son estudios genéticos que no los hacen en cualquier lugar, ¿ya? Tenía algo en el chat. Síndrome de niño gris. Fíjense que son dos efectos adversos diferentes. El síndrome de niño gris no es idiosincrasia, es por una inmadurez farmacocinética. El niño no tiene la capacidad de biotransformar cloranfenicol. ¿A qué categoría le puedo llamar a eso? Sobredosis relativa, porque eso sí va a ser una sobredosis, ¿de acuerdo? Eso dice Pedro. Entonces, síndrome de niño gris es un efecto adverso prevenible. No le debo dar a un recién nacido ni a un prematuro. Sistemas enzimáticos inmaduros. No me puede biotransformar cloranfenicol. Listo. Previsible y es evitable. Idiosincrasia por una anemia plástica, de momento en nuestro país es no previsible, excepto que pueda hacer ese estudio genético, ¿ya? En Guyton dice que ataca el aparato de Corti, dice Miguel Ángel Vaca. Sí, es uno de sus efectos adversos, ¿ya? Sin embargo, por idiosincrasia, estoy hablando de a ver, ya, estoy hablando de una anemia plástica por idiosincrasia. El otro es previsible porque sabemos que algo va a llegar a aparato de Corti y va a tener sus efectos adversos. Muchos efectos adversos cloranfenicol, así como es fantástico, súper económico, muy antiguo, sus efectos adversos son bastante elevados. Probablemente relacionado también a la cantidad que tenemos de liposolubilidad, porque nos va a llegar a muchas células. Bien, hasta ahí teníamos 3 en esta clasificación según el mecanismo de acción y idiosincrasia. Si yo le pregunto, ¿qué es idiosincrasia? Es una reacción cualitativamente diferente que se da a partir de la primera dosis, independientemente de la cantidad y relacionado con un polimorfismo genético. Relacionado a un polimorfismo genético. ¿De acuerdo? Va a ser prevenible o previsible en la medida que yo pueda hacer un estudio genético, que en nuestro país normalmente no lo hacemos, aunque ahora ya tenemos varios laboratorios con esa capacidad. Estudios muy caros frente al uso de un fármaco que si yo puedo tener otra alternativa, pues lo vamos a hacer. Hoy en día cloranfenicol es una de mis últimas alternativas. Una salmonela, por ejemplo, mejor fármaco que él no hay. El problema son los efectos adversos. A partir de ahí, primera elección, primera línea va a ser un cotrimoxazol, va a ser una quinolona fluorada, siempre, antes de un cloranfenicol. ¿Bien? Entonces tenemos
Sobredosis relativa, efectos colaterales, efectos secundarios, idiosincrasia. ¿Alguna duda hasta ahí? Esto de idiosincrasia me es extremadamente importante. Muy bien, una respuesta típica, genéticamente determinada, generalmente relacionada a déficit enzimático. Sin que Disculpe, doctora, yo disculpado. tengo una pregunta. Uh-huh. Con lo de la salmonelosis y el cloranfenicol, creo que es un bacteriostático, ¿no? En este caso, ¿qué haríamos si el paciente es inmunodeprimido? Ya, una pregunta interesante. Fíjate que nunca el comportamiento de un fármaco bacteriostático va a ser 100% bacteriostático. Ahí tengo dos cosas. Cloranfenicol inhibe síntesis de proteína en un solo segmento, 50S. Por mecanismo de acción, él es bacteriostático. Sin embargo, cuando el germen es extremadamente sensible, como el caso de la salmonela, él puede actuar como bactericida y se ha comprobado que puede ser un excelente bactericida. Sin embargo, yo no arriesgaría a un paciente inmunosuprimido darle un cloranfenicol por varios motivos. Uno, porque el espectro es extremadamente amplio, me lo va a devastar de flora. Y segundo, porque no te aseguro que sea bactericida, aunque en ese germen lo más probable es que sí. En esas condiciones de tu paciente no va a ser una primera elección. Siempre buscaré, si vos me aseguras que hay una inmunosupresión por un trasplante, por el uso de corticoides, inmunológicamente por nutrición, siempre vas a elegir, va a prevalecer un bactericida sobre un bacteriostático siempre. O sea que vas a tener un cotrimoxazol forte, que ya lo tenemos endovenoso también, una quinolona fluorada, pero habrá que ver la edad. Si es un pequeño, probablemente una quinolona fluorada no le vamos a dar. Tenés otras alternativas, siempre beneficios-riesgos. De forma general, cuando estudiamos antibacterianos, decimos un bacteriostático nunca le da a un inmunosuprimido, más todo es beneficio-riesgo siempre. Y no se lo doy, pero un bacteriostático puede ser bactericida frente a gérmenes extremadamente sensibles. Cloranfenicol hoy en día su resistencia es mínima, porque lo hemos dejado de usar, lo hemos dejado para último, cuando ya no tengo otra alternativa por algún motivo o económica también. ¿Y qué se ha visto? Que cloranfenicol está siendo hasta bactericida en bacterias como un neumococo o como bacteria intrahospitalaria, donde todos los fármacos que tenemos antibacterianos ya fueron resistentes. ¿Y por qué? Porque no se usó. Incluso siendo por mecanismo de acción bacteriostático, él puede llegar a ser bactericida por sensibilidad. ¿Quedó mejor? ¿Sí? Sí, doctora, gracias. Ok. Bueno, vamos. Aquí ya hemos dado ejemplo de idiosincrasia. Y el último mecanismo, hipersensibilidad. Toda vez que yo hablo de hipersensibilidad o alergia, ¿qué tengo que saber? ¿Qué es inmunológico? ¿Será que yo voy a nacer alérgico? A ver quién me responde eso. Mi mamá es alérgica a la penicilina. ¿Yo voy a nacer alérgica a la penicilina? Primeramente se necesitaría un contacto con el producto que produce la alergia y creo que sí se podría, no estoy seguro. Ya. Dos cosas. Una hipersensibilidad o alergia tiene sus pasos y necesita un primer contacto. Siempre el primer contacto es el que va a hacer los anticuerpos. A partir del segundo contacto, recién yo voy a desarrollar la alergia. Esto del recién nacido, ¿en qué sentido? Habrá que revisar. Si la mamá no recibió durante todo el embarazo la penicilina, por ejemplo, nace el niño y dice, este niño no va a hacer alergia a la primera dosis porque es primera vez que le voy a dar antibióticos. ¿Cómo hizo alergia? Y es porque probablemente la mamá recibió y él ya recibió un primer contacto, que es su antígeno. Antígeno, anticuerpo. El antígeno tiene que entrar por alguna vía, siempre. Él desarrolla los anticuerpos. Una hipersensibilidad o alergia se da a partir de la segunda administración. Puede ser a la tercera, a la cuarta, a la quinta, a la décima, sí. Es por eso que pacientes que siempre recibieron penicilina hoy me pueden hacer alergia, sí. Porque va aumentando el título de anticuerpo hasta que desarrolla. ¿De acuerdo? Ese concepto es importante. Idiosincrasia no. El que va a hacer anemia plástica por cloranfenicol lo hace desde la primera administración y con 1 miligramo, ni siquiera necesita 1000. ¿De acuerdo? Entonces esa es una gran diferencia. Yo nunca, el paciente va a nacer alérgico.
a no ser que haya recibido en vientre materno ya una primer contacto. Con esto, ¿qué quiero decir? Que siempre en alergia necesito un sensibilizante previo. Un contacto desencadenante. Puede ser la humedad, puede ser los ácaros del medio ambiente, puede ser una penicilina. Ya vamos a estudiar que tengo mucho alergeno, el pelo del gato, el polen cuando hay época de floración, cambios de temperatura. Todo eso va a un primer contacto necesito, ¿de acuerdo? Cuando hablo de hipersensibilidad, no está relacionada a la dosis. El que va a hacer alergia va a ser con 1 miligramo o con 1000 miligramos, independiente de la dosis, ¿ya? Y lo vamos a clasificar en 4 grupos. Y esto sí me es muy importante, porque cuando nosotros decimos hipersensibilidad o alergia, siempre creemos que tomo el fármaco y ¡fum! Aparece ese enrojecimiento, ese rash, hasta un shock anafiláctico. Eso tenemos en la mente como alergia. Pero vamos a ver que las reacciones de alergia son diferentes y algunas se producen en el más largo plazo y se manifiestan con algunas patologías y nunca lo relacionamos como una reacción de hipersensibilidad o alergia. ¿Ok? Entonces, esas reacciones alérgicas las hay inmediatas, que son las que nosotros más relacionamos. Ay, mira que estoy con alergia, ¿qué comiste? No, fue un enlatado. O tomé un diclofenaco, parece que soy alérgico al diclofenaco. Rápido ocurre. Ahora cuando están vacunando de COVID, qué precaución siempre con todos los pacientes vacunados. Te dejan en observación 20 minutos. Porque si vas a hacer alergia tipo 1 es rápida. Peor si has colocado con una aguja. Ya entró eso a circulación sistémica muy rápido, aunque sea intradérmico, subcutáneo, independiente. En vía oral va a demorar un poco más, pero acá usaron una aguja para vacunar. Entonces los dejan en observación. ¿Por qué? Porque está la probabilidad de hacer desde un rash cutáneo hasta un shock anafiláctico, y si el paciente se va, capaz no va a tener la atención requerida. ¿Está dentro de lo esperado? Claro. Esa hipersensibilidad es la tipo 1. Vamos a estudiar 4 tipos. Mediada por inmunoglobulinas E. Rápidamente, antígeno, anticuerpos se encuentran y se desencadena la hipersensibilidad, ¿ya? Hay otras no inmediatas, que va desde tipo 2, 3 y 4. Puede tardar horas o días. Son mecanismos de acción, principalmente las más tardías son las tipo 4. Ahora las vamos a ir desarrollando una por una. Entonces, esta hipersensibilidad, a diferencia de idiosincrasia, necesito un contacto previo, sea un fármaco, sea un alimento, siempre. Ese contacto sensibilizante previo forma los anticuerpos y al siguiente contacto con el mismo sensibilizante recién se va a desarrollar esa reacción. Bueno, ¿cómo los vamos a clasificar? De tipo 1 hasta tipo 4. La tipo 1... Sí, disculpe la pregunta. Doctora, ¿necesariamente ambos factores que hacen hipersensibilidad deben ser las mismas? Puede haber hipersensibilidad cruzada, ¿ya? Por ejemplo, hay pacientes que son alérgicos al diclofenaco, tomaron diclofenac, se llenó una reacción rápida. Y de pronto toma el ibuprofeno, su estructura es diferente, pero también es una INE. Y también puede hacer esta hipersensibilidad cruzada. Está dentro de lo posible. Paciente alérgico a la penicilina, no le dé una cefalosporina si es que la hipersensibilidad es al anillo beta-lactámico, porque los dos lo tienen. ¿De acuerdo? Puede haber hipersensibilidad cruzada, sí. Eso lo vamos a ver más en detalle cuando hagamos antibacterianos, ¿no? Cefalosporina se le llama beta-lactámico, los dos tienen al anillo. Si la hipersensibilidad es el anillo, lo vamos a tener para los dos. ¿Está? ¿Sí? ¿Quedó mejor? Gracias, doctora. Gracias. Puede ser cruzada, sí, pero ¿por qué hice alergia a ibuprofeno si mi alergia era al diclofenaco? Sí, está dentro de lo posible. Bueno, se le llama hipersensibilidad cruzada. Tipo 1, vamos a ir desarrollando una por una. ¿Quién es su mecanismo para desencadenar la inmunoglobulina G? Solo lo voy a mencionar, lo vamos a ver en detalle. Pero acá yo tengo inmunoglobulina G y las M. Y ya voy a formar un complejo citotóxico. Ya no es inmunoglobulina E.
Acá se van a depositar complejos de mayor tamaño, principalmente en las paredes del vaso. Ese complejo antígeno-anticuerpo se une al complemento y se va a quedar en un nivel de las divisiones de las células intravascularmente y me hace las vasculitis. Y otra de respuesta más tardía todavía, que la vamos a ver ahora, ¿ya? O sea que hipersensibilidad no solo es esta anafilaxia que yo veo desde un rash hasta una anafilaxia. Muchas veces los fármacos hacen otro tipo de hipersensibilidades y no los relacionamos con fármacos. Cuando hablo de la tipo 1 son las más frecuentes. Para nosotros son como que las únicas que existen, mediadas por inmunoglobulina G, y puede ir, les decía yo, desde un rash cutáneo hasta un shock anafiláctico. ¿Cómo se van a producir? Estas células son mastocitos. Los mastocitos tienen en su interior todos estos mediadores de inflamación y los tengo guardados. ¿Qué tiene que pasar? Este paciente ha tenido que recibir un alergeno primero y ese alergeno hace inmunoglobulina G, que las dibuja. Es que es altamente alérgico. Su densidad, su cantidad de estos anticuerpos inmunoglobulina G alrededor del mastocito, por ejemplo, un paciente asmático es muchísima. Uno no asmático va a tener muy poco. Cuando de pronto vuelve este antígeno que dio lugar a la formación de estos anticuerpos, a tener el contacto, el alergeno con el anticuerpo, ¿qué va a pasar aquí? No puedo pasar mi lámina, voy a borrar un poquito. Ahora sí, ¿qué va a pasar aquí? Se empieza a degranular. Cuando se encuentra nuevamente el antígeno con el anticuerpo, acá está mejor. Fíjense que el medicamento es el que me hace esta hipersensibilidad. Ahí lo vuelvo a tomar, se va a colocar con la inmunoglobulina G y empiezan todos estos mediadores de la inflamación a liberarse. ¿De quién estoy hablando? Histamina es uno de ellos. La histamina es la que me hace ese rash, ese rubor, esa vasodilatación. Puede ser prostaglandinas de la serie de 2, leucotrieno, factor de activación de plaquetas, proteasa, y me hace toda la inflamación, desde un rash hasta un shock anafiláctico. Va a haber vasodilatación, aumento, permeabilidad vascular, por eso el enrojecimiento, broncoespasmo. A nivel intestinal puede haber una contracción del músculo liso intestinal y me va a dar desde una urticaria hasta un shock anafiláctico. Puede ser asma, un edema de glotis, claro, y puede provocar la muerte si no se atiende rápidamente a ese paciente. Esa es una reacción inmediata, del minuto 1 hasta el 20 generalmente. Desde un rash hasta un shock anafiláctico, sí. Esta es la reacción adversa que nosotros más conocemos o con la que más relacionamos a las alergias, ¿no? Ahí tienen, puede ser unas placas, puede ser un rash o puede ser un edema de glotis o una inflamación. Extremadamente, un angioedema, una inflamación de la lengua extremadamente alta que no me permita ni meter la oxigenación. ¿Sí? Eso es lo más usual. Sin embargo, no es la única. ¿Qué voy a tener acá? Voy a tener la reacción tipo 2. En una reacción tipo 2 voy a tener un antígeno. Entró por primera vez. Ese antígeno va a desarrollar anticuerpos. Pero esa unión antígeno-anticuerpo se me une al complemento. Aquí tengo el anticuerpo y aquí tengo el antígeno. ¿Y qué es lo que va a pasar? Cuando esos tres se unen, empieza una acción citotóxica y me destruye esta célula. En la reacción tipo 2, ¿a quién va a destruir? Elementos formes de la sangre. Esa unión de la reacción va y estalla contra glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Y ese es el mecanismo de acción de una anemia hemolítica. Y es hipersensibilidad o alergia. Por ejemplo, una sulfa, un cotrimoxazol le das al paciente. Yo tuve una vez una paciente que gracias a Dios fue reversible, otras no. Se le dio cotrimoxazol por alguna infección. Puede ser una otitis o una gastroenteritis. Y la mamá, después de unos días, se da cuenta que la niña estaba puro morete. O sea, donde se tocaba hacía un morete. Entonces empiezan a hacer el estudio y ella hizo una anemia relacionada a la sulfa, porque el cotrimoxazol es una sulfa con una diaminopirimidina, es el sulfametoxazol. Y la sulfa en algunos pacientes
hacen disminución de los elementos formes de la sangre, glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Tenía las plaquetas en el piso, ¿ya? Y en ese caso fue reversible, pero hay otros pacientes que esa destrucción, esa trombocitopenia puede ser irreversible, relacionado a que es un fármaco. Y a veces se lo hace con fármacos de uso común, por ejemplo, algunos diuréticos lo pueden hacer también. Y el paciente sigue tomando y vos vas estudiando que te hace trombocitopenia o una hemólisis en los glóbulos rojos o una granulocitopenia. Y sigue recibiendo el fármaco. ¿Con esto qué quiero decir? Que hipersensibilidad no solo es la alergia. Estas otras reacciones por depresión de los elementos formes de la sangre puede estar relacionado con los fármacos y es una reacción de hipersensibilidad tipo 2 o acción citotóxica. Toda vez que ustedes tengan una patología en el paciente, revisen toda la medicación que viene tomando, que ha tomado en el último tiempo. Se van a un buen libro, porque no me las puedo acordar todas en la cabeza, como un Martindale, que es una extra farmacopea, ahí están muy detallados los efectos adversos de los fármacos. Y revisen si el problema de tu paciente no está relacionado con un medicamento que viene tomando. Es un tipo de hipersensibilidad que no da rash, no da nada visible. ¿De acuerdo? Entonces, este tipo de reacción es la reacción tipo 2, destrucción de los elementos formes de la sangre, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, relacionados a la unión antígeno, anticuerpo y complemento. ¿Quedó clarísimo? Muy bien. ¿Ok? Bien, esta hipersensibilidad es la tipo 2, está más clarito acá. Esta púrpura trombocitopénica. Paciente con púrpura trombocitopénica puede haber sido una hipersensibilidad o alergia. Ahí tiene los anticuerpos, se unen al complemento y hacen toda la reacción, principalmente en elementos formes de la sangre. Reacción tipo 3. Esta es un poquito más compleja. También voy a tener antígeno, voy a tener anticuerpo y voy a tener complementos. Pero esta reacción puede ser local o diseminada. ¿Y quién es su foco? Donde ella va a producirse vaso sanguíneo y la membrana basal. Acá tengo una membrana basal, por aquí va la sangre y este es el endotelio. Entre esta célula y esta célula, ahí se va a poner este inmunocomplejo, lamentablemente. O sea que el foco ya no es glóbulo rojo, blanco y plaqueta, es membrana basal y vaso sanguíneo. Y ahí tenemos lo que es una vasculitis, un lupus eritematoso sistémico. Y decimos, es autoinmune. Y resulta que tu paciente venía tomando hidroclorotiazida de años. Y la responsable es la hidroclorotiazida. Es el medicamento diurético que le das todos los días para la hipertensión, pero justo ese medicamento en ese paciente te hace la reacción, que no necesariamente es tras que empieza a tomar el fármaco, a veces son años después o meses después. O sea que con esto que estoy queriendo decir, que este lupus, que es un autoinmune, sí pudiera ser consecuencia de un fármaco. ¿Ya? Toda vez que tengan una patología en un paciente, siempre pregunten un listado y lo dejan escrito porque no lo van a hacer ese momento en la consulta. Todos los fármacos que está recibiendo tu paciente y los anotan. Se va